Arrancamos. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. La iglesia de Cristo es la iglesia poderosa, es quien se levanta en esta ciudad para declarar Reconquista para Cristo, Avellaneda para Cristo. Y declaramos que ninguna potestad de esta ciudad, ningún gobernante de las tinieblas de este siglo, llámese masonería, brujería o como se llame, tiene autoridad sobre la iglesia. Y declaramos este año 2025, año de puertas abiertas, donde veremos llegar a la casa de Dios, a la iglesia, y numerosa gente, Señor, mucha gente de distintas clases sociales, de distintos estudios, pero que van a venir ellos y sus familias para proclamar: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, para tu gloria, oh Dios. Declaramos tiempo de expansión. ¿Quién dice amén? Declaramos tiempo donde la iglesia de Cristo crece. ¿Quién dice amén? Declaramos en el nombre de Jesús que el reino de las tinieblas se vacía, en el nombre de Jesús, en la ciudad de Reconquista y en Avellaneda. ¿Quién me dice amén? Y declaramos en el nombre de Jesús que el reino de los cielos, Señor, aquí en Reconquista y Avellaneda y en el norte de Santa Fe, es conmovido, Señor, y tú, Señor, nos vas a dar la gracia de ver, Señor, innumerable gente venir corriendo a los pies de Jesús. Lo declaramos para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. Muy bien, iglesia. Muy bien, amigos que hoy están acá. A todos muy bienvenidos nuevamente. Pensaba al considerar el sermón de esta noche, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, entre la gente que conocemos, se rinde culto a muchas cosas. Y este rendir culto puede ser a algo o a alguien, y significa venerar, adorar, reverenciar o simplemente demostrar devoción, sentir un gran afecto o estima de lo que fuere. Por mencionar algunos ejemplos, así tenemos el rendir culto a la belleza, rendir culto al trabajo, rendir culto a la familia, rendir culto al fútbol, ahora que somos campeones y encima campeones de la Libertadores, culto al Messi, culto a Maradona, hasta llegó a haber una iglesia maradoniana, creo que si mal no lo sé pronunciar. El culto a la música, el culto al dinero y bienes que se tiene, porque hay que generar, hay que tener, culto a los amigos, culto a los vicios, y así un sinnúmero de temas de la vida que podríamos agregar a la lista. Nos sorprendía con Néstor la cantidad de gente en el hospital, de los que vimos por lo menos, que han tenido en su familia alguna afectación de familiares por el alcohol, por ejemplo, uno de las tantas flagelos que vive nuestra comunidad en este tiempo. Ahora, el conflicto llega cuando por alguna de estas cosas que hemos mencionado, a la que se rinde culto, la consecuencia de esta fascinación por ciertos temas traen pérdidas y dolor. ¿Quién no ha oído a alguien hablar de que por amor al trabajo o a su negocio o a generar bienes o a cuidar lo que tiene, perdió su matrimonio? O por estar con amigos, perdió su familia, o terminó depresivo, o terminó tal o cual persona en un suicidio cuando la belleza física que tanto cuidó le abandonó en su edad adulta, o por una adicción perdió todo, aún hasta su casa. Pero una dificultad mayor encuentra el creyente que tiene su corazón dividido entre Dios y
las cosas en las que uno se puede apasionar, pues como bien dijo Jesús, donde el hombre tenga su tesoro, allí también estará su interés. Repita conmigo, donde el hombre tenga su tesoro, allí también estará su interés. Esta es palabra de Dios y lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, 21. No estoy diciendo en modo alguno que no está bien tener familia o ocuparse de generar un trabajo o estudiar para tener una profesión o de pronto, bueno, poder tener bienes para que la familia sea feliz. No estoy diciendo, no estoy hablando de que no esté bien esas cosas. Estoy hablando de ponerle a esto una veneración, hacer de esto un culto, donde si no tengo esto no puedo, no me siento pleno, no estoy en plenitud de vida. Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, versículo 8, va a enseñar, quizás tomando esta palabra de Jesús, donde el hombre tenga su tesoro, allí también tendrá su interés. Y acá Santiago le está hablando a la iglesia, le está hablando en extensión a vos y a mí, diciendo en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo, de doble autoridad, de doble referencia, un día con interés aquí en la palabra de Dios, otro día con su apasionamiento allí en lo que le parece, es inestable en todos sus caminos, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Ahora vos me dirás, pastor, ¿por qué estás hablando de esto en esta noche? Y te lo voy a contestar. Porque estoy viendo, entendiendo en el Espíritu, estoy quizás viéndolo más de lo que me gusta ver, que esto nos está aconteciendo en la iglesia. Gente inestable en los caminos de fe, que poquito a poco se apartan o se están apartando del Señor, quizás no se dan cuenta, que terminan yéndose finalmente de la iglesia para al final terminar peor de lo que estaban antes de venir a Cristo. Pastor, no exagere. Usted es de los pastores que dice, ¿acaso que aquel que se va de la iglesia le va a caer un rayo encima? No, bajo ningún punto de vista, porque Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, sí, en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, y estoy en la introducción recién. Cuando dice Jesús, hablándole a sus discípulos, en aquel momento, pero en extensión a nosotros ahora, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre o una mujer, y esto ocurre cuando la persona viene a Cristo, viene a la iglesia hecho pomada, recibe el mensaje de salvación, recibe la administración de hermanos que oran por él, recibe liberación porque comienza de a poco a entender la necesidad de que Dios cambie las cosas malas del ayer y ponga de su espíritu, de su presencia, de su poder en su vida, y comienza a fluir y a crecer y a mejorar. Pero cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y al no encontrarlo piensa, porque los demonios piensan, las potestades de las tinieblas piensan, regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa encuentra a ese hombre, a esa mujer, con su casa barrida y arreglada, pero desocupada, porque decidió que el Espíritu Santo ya comenzaba a estorbar en su vida. Entonces este demonio va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada,
Es palabra de Dios, Mateo capítulo 12, versículo 43, 45. Ahora, la iglesia tiene un ministerio, sí, como que es el ir por el perdido, es ir por el necesitado, es ir por aquel que viene en busca de ayuda espiritual. Pero la pregunta que yo te hago, ¿cuándo te vas a dejar de macañar y de jugar con las cosas del Señor y te vas a poner serio para que realmente tu vida esté firme en la roca que es Cristo y comiencen a venir de parte del cielo tiempo de refrigerio a tu vida y tiempo de establecimiento donde vos ya no seas una maceta que nunca se arraiga, sino un árbol que se arraigue fuertemente en el Señor y en la iglesia. Y si no te gusta esta iglesia, en la que vos quieras, pero andá finalmente y hacelo, para que finalmente el diablo no juegue más con tu vida. Por eso veo necesario hablarles hoy acerca de darle culto únicamente al Dios vivo que en verdad favorece. Hoy quiero hablarte de darle culto únicamente al Dios vivo que en verdad favorece. Este será el tema que ministraré esta noche y usaré como palabra la historia de 3 hombres valientes, amigos de Daniel, que tomaron una decisión en un momento sin vuelta atrás a la hora de ceder o no a la presión de un entorno que los obligaba a reverenciar a quien no era Dios en sus vidas. La cita que les invito a buscar está en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos a leer algunas citas de ese lugar. El título de mi mensaje para los que toman nota es: solo daré culto al Dios que me favorece. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Daniel capítulo 3, y vamos a la palabra. Pero antes de decirles que es mi oración al traer el mensaje esta noche de parte del Señor, que cada uno de los que están acá, vos que estás acá, entienda 2 cosas. Lo primero, que amar a Dios no es una intención bonita que se expresa. Yo amo a Dios, sino es algo que hay que vivirlo. Dejar que Dios sea primero. Mirar y decirle que Dios sea primero significa que lo sea. Y lo segundo que quisiera que pudieras comprender a partir de este mensaje es que amar a Dios significa santificarte al punto de morir, si es preciso, por causa de tu fe, antes de negar a Dios, antes de rendir culto a otra cosa que no sea Dios. Así que estamos en Daniel capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1 que dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vamos al versículo 4. Y el pregonero del rey anunciaba en alta voz: mándese a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 8. En aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
Por eso queremos decirte que hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a estos tres varones, a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, con minúscula, será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Amén. ¿Cuál era la situación aquí? Bueno, Nabucodonosor, rey de Babilonia, en donde los judíos habían sido llevados cautivos, entre ellos Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías, a los cuales le fue cambiado el nombre luego por Sadrac, Mesac y Abed-nego. Este rey decidió un día hacer una estatua de sí mismo, de oro, de 27 metros de alto, ¿sí? Un monumento grandote, 27 metros de alto y 2,7 metros de ancho, a la que todos debían adorar y reverenciar. Para los lectores de la Biblia, y eso se lo dejo para la casa, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Daniel interpreta un sueño a Nabucodonosor en el que le advierte que todos los reinos de la tierra vendrían a ser tomados, aplastados por el reino de Dios. Eso está en Daniel capítulo 2, versículo 44. Pero no obstante este aviso, Nabucodonosor, en su orgullo, como muchos gobernantes, ¿no?, que se la creen, hoy día pasa lo mismo también, ignora la advertencia, ignora que hay un reino mayor que el reino de los hombres, que él no debía desafiar a Dios, y de una manera bien obstinada, desafiante, construye esta imagen de él mismo gigante con la exigencia de ser adorado, so pena de morir calcinado quien no lo hiciera en el horno de fuego ardiente. Esto era una suerte de show de muerte, un lugar de, digamos, de ejecución pública, donde el rey y su séquito iban y miraban como una manera de decir: qué lindo, nos estamos librando de los reos y de paso vemos un espectáculo agradable, ¿no? Que alguien se quemara vivo, por ejemplo. Esto te habla, ¿no?, de qué chitrulo que estaban, como también muchos gobernantes hoy día, ¿no?, que están medios piruchos. Bueno, todo el mundo entonces, a partir de esta estatua levantada de la orden del rey, doblaban sus rodillas, incluso los judíos, otros judíos que estaban ahí, por miedo ¿a qué? ¿A ser llevados a dónde? A un horno de fuego ardiendo, el lugar de ejecución donde nadie quería ir, excepto tres hombres: Sadrac, Mesac y Abed-nego. ¿Quién eran estos? ¿Amigos de quién? De Daniel. Ellos eran judíos que, asidos al Señor de verdad, estaban sobre negocios del rey de Babilonia. Así que se da a conocer este hecho de que estos tres no
no se inclinaban, ni le tiraban besitos a la imagen de Nabucodonosor. Así que los mandan a traer ante el rey, lo hemos leído, para obligarlos a postrarse y adorar la estatua del rey, bajo amenaza de ir derecho a muerte al horno de fuego. Sin embargo, y acá quiero que me atiendan, estos tres valientes hombres de fe se plantan y se oponen a la ridícula demanda de este rey soberano, orgulloso y pagano, con una respuesta de altura, con palabras claras y una convicción sobre el cuidado de Dios sobre ellos impecable, que deberíamos quizás nosotros hoy copiar como creyentes en este tiempo para responder a lo que no es Dios y se levanta para que le demos culto. Fíjate lo que dice en Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. ¿Cómo sonaría esto hoy? Tu trabajo diciendo: servime. Esclavo, vení acá, adorame. Y que vos te levantes y le digas a tu trabajo: no es necesario que te responda en esto de reventar mi vida para laburar y laburar, so pena de que me falte, porque aquí tengo un Dios en los cielos, el cual me da todo lo que necesito, aún sin tu trabajo, y seguramente me va a librar como sea, porque jamás voy a darte culto antes que a mi Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso? ¿Y qué te parece de los que adoran la familia? Ay, porque mi familia, porque no puedo venir a una reunión porque mi familia, o no puedo hacer tal cosa por mi familia, o no puedo nunca estar a disposición del Señor por mi familia. ¿Qué tal si le respondés a este Dios que te está pidiendo que le veneres? No es necesario que te responda sobre este asunto. He aquí, Dios me ha dado mi familia, y yo voy a servir a Dios dándole ejemplo a los que todavía de mi familia no están en Cristo, o no están tan enganchados con las cosas del Señor, para que al verme a mí, ellos también vengan conmigo. Y si no, jamás voy a darle culto a mi familia antes que a mi Señor que me favorece. ¿Lo estás entendiendo? Vamos nomás. Aquellos que aman la guita, aquellos que se pierden por los bienes que tienen, aquellos que aún se enferman por el dinero. Y no estoy hablando de que esté mal tener bienes. Jesús dijo: el amor al dinero es el problema. Estoy hablando de los que tienen amor al dinero y que no pueden superar eso. No lo pueden superar, y es algo más fuerte que su vida. ¿Qué pasa si le dicen a ese amor al dinero: mirá, no es necesario que yo te responda sobre este asunto, no voy a perder mi vida, ni voy a estar en enemistad con mi familia, ni con nadie, por causa de estas cosas que son perennes, que hoy pueden estar y mañana no, sino que yo sé que el Dios a quien sirvo puede darme lo que necesito siempre, y no nada me va a faltar. Y si no, sepas, situación que me estás atormentando, que no te voy a servir, nunca te pondré antes que mi Dios, solo a Dios le voy a rendir culto y Él se va a encargar de todo. ¿Estás viendo cómo suena? Estamos hablando
de darle culto a un Dios que nos favorece. Ahora, claro, cuando vos escuchás lo que estos muchachos le dijeron al rey, uno dice, qué valentía, había que pararse ante este rey enemigo y sanguinario y desde la posición de cautivo y esclavo decir lo que dijeron, ¿sí? Había que estar en ese momento. ¡Qué hombres de Dios! Pensaba cuando escribía el sermón, ¿cuánto ejemplo deberíamos tomar de ellos para posicionarnos ante todo lo que nos demande culto, que no sea el culto debido al Señor? Hay gente que le molesta el culto. Nosotros en el culto venimos a celebrar al Señor. La iglesia está toda la semana vigente. Venimos a orar, venimos a ser impartidos con la palabra en las nubes, venimos a tener comunión. Y el domingo, tiempo de culto, es un tiempo de celebración, de testimonio, para anunciar que realmente tenemos un Dios que nos favorece y que realmente cualquier persona con dos dedos de frente le tendría que entrar en la cabeza que el hecho de tener al Señor de su lado es lo mejor que le podría pasar en su vida. Pero no, nosotros no comprendemos el hecho de que el culto al Señor es algo que nos favorece y que tenemos que priorizar antes que cualquier otra cosa. Decirle que tenés al lado, el culto al Señor tiene que ser antes que cualquier otra cosa. Ay, pastor, pero el partido de Boca River. Ay, pastor, pero justo que van a dar el recital de Monchito. O que justo ahora que están las Bataclanas ahí mostrando todo ahí en el carnaval, justo una reunión. Hola, ¿están acá? Así que, para ir cerrando el mensaje, quiero detenerme unos minutos, porque al principio de mi prédica les mencioné que como pastor veo que en la iglesia hay gente inestable en los caminos del Señor. Sí, digo bien, inestable, diga conmigo inestable. Que poquito a poco los veo apartándose del Señor, no los veo más metidos. Perdónenme la franqueza. No se enojen con el mensajero, porque esto es algo que siento que Dios me manda a decir. Que le están dando más crédito al diablo, a sus acechanzas, a sus dudas, que al Señor y a la palabra de Dios que oyen y son enseñados. Gente que en vez de tomar una decisión sin vuelta atrás, a la hora de ceder o no a la presión de un entorno que los obliga a dejar a Dios de segunda, tercera o cuarta instancia, tristemente se desmoronan y bueno, ¿qué va a hacer? El pastor entenderá. Pero a mí no me tenés que hacer entender nada. Porque en vez de ser gente como Sadrach, Mesach y Abednego, determinados en su entendimiento, que dicen con sus labios, solo daré culto al Dios que me favorece, lo único que estás haciendo es engañándote a vos mismo, perdiendo el premio que Dios quiere darte, su favor. En este tiempo en la iglesia estamos hablando de vivir una vida digna del Señor, sin pecado, apartados para ser santos y sin mancha delante de Dios, para que, como dice Josué 3:5, este pasaje, ¿no?, podamos ver maravillas entre nosotros. Y no debiera, ¿sí?, ocurrir que esta demanda sea difícil de cumplir. El gran mandamiento lo conocemos, Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Jesús le preguntan, dinos, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, claro, lo oímos y decimos, es bonito esto, yo creo en esto, pastor, lo digo.
Pero no se trata de decirlo, se trata de vivirlo, dejando que Dios sea primero, aunque duela. Que Dios sea primero, aunque incomode. Que Dios sea primero, aunque de pronto vos digas, tengo otras prioridades. Amar a Dios también significa vivir en tal comunión con el Señor, al punto de pasar aflicciones si es preciso por causa de la fe, antes que negarle. Amar a Dios es respetarle, hacer su voluntad, crecer en el conocimiento de Él, darle honra, dando un único culto a Él en todas las cosas. Me viene la letra de una canción de Marcos Vidal que decía: ¿qué te pasa, iglesia amada, que tan solo te emociona si no acabas de cambiar? Y yo le cambié la letra diciendo: ¿qué te pasa, hermano, hermana amada, hermano amado, que tan solo vives de emoción en emoción, pero tu culto a Dios no es el resultado final en tu vida? No hay culto, no hay celebración, no hay veneración de lo que tiene que ser importante, y eso tiene que cambiar. Decirle que tenés al lado: vienen tiempos de cambio. Quiero como conclusión, y le pido que preparen una canción final de meditación nomás. Les prometí ser breve y así será. La historia de estos tres valientes judíos termina bien, porque por la profesión de su fe fueron librados de morir en el fuego, aún siendo arrojados dentro del horno ardiente, preparado, calentado 7 veces más de lo habitual para la ocasión. Después podés leerlo en casa. Ahora, interesante es que el rey y sus súbditos quedaron atónitos y boquiabiertos, sin poder explicar el milagro de protección que habían visto en estos tres muchachos, tan solo porque ellos se negaron a darle culto a otro Señor que no fuera el Dios vivo. Tan solo porque ellos se negaron a darle culto a otro Señor que no fuera el Dios vivo. Y es más, el episodio se convirtió en un testimoniazo de poder. Si vos lees en Daniel capítulo 3, versículos 27 al 30, dice que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Mirá qué testimonio. Que por causa de negarte a darle culto a otra cosa que no sea Dios, recibas el aplauso del cielo, ¿sí? Que te adelante en tu vida, y que te permita vivir un episodio sobrenatural del favor de Dios. Estamos hablando de dar culto a Dios, al Dios vivo que realmente favorece. No dice nada de la estatua después de este episodio, pero creo que silbando bajito, los sirios la guardaron en un depósito, porque no se habla más de esa estatua. Pero esta noche, conforme a esta historia, y ahora sí estoy terminando el mensaje, quiero hacer un llamado, desafiando a los que tienen un corazón dividido. Quiero hacer un llamado a los que tienen un corazón dividido entre Dios
y otras cosas, otros intereses, donde tienen su tesoro. Jesús dijo, donde está tu tesoro, estará tu corazón. No es tan mal que vivas cosas, que tengas trabajo, que tengas tu casa, tu familia, tus bienes. El problema es cuando ahí está tu corazón, tu interés. Donde está tu tesoro, allí estará tu interés. Y esta noche desafiarte, te estoy desafiando al oír esta palabra, al ver cómo estos tres jóvenes se jugaron por dar culto únicamente al Dios vivo que los favorecía. ¿Dónde estará tu interés de aquí en más? Y no es para que me lo respondas a mí de una manera emocional, es para que vos se lo respondas al Señor. Esta noche, conforme a la historia que hemos tratado, el mensaje, quiero hacer un llamado desafiando a los de doble ánimo, a los de doble autoridad, de doble referencia. Un día con intenciones aquí en la palabra, otro día haciendo lo que les parece, inestable en sus caminos, que hoy piensan una cosa y mañana otra, que no se arraigan, que no son constantes en su conducta, que son más proclives a rendir culto a muchas cosas o cosas que les interesan antes que a Dios. Y el llamado es a que se definan dónde continuarán su carrera. Camino al Señor, siguiendo los pasos de Jesús, madurando en la fe, creciendo en el conocimiento de la palabra, en la oración, la adoración, el servicio, o van a ir corriendo en pos de rendir culto a cosas que a lo mejor dan una satisfacción temporaria, pero que finalmente no le dan la honra debida a Dios que como hijo o hija le debes. Y tampoco te voy a pedir una respuesta emocional, sino una respuesta que vos puedas considerar esta noche. El título del mensaje es: voy a rendir culto al Dios que me favorece. Y esto es una decisión personal. Yo no te voy a obligar, nadie en la iglesia te va a obligar. Pero qué pena que pases por la iglesia y este mensaje pase desapercibido en tu vida y no te definas. Y sigas teniendo un corazón dividido. Y sigas teniendo un apasionamiento con resfriado, por decir así, en las cosas del Señor. Nunca estableciendo un paso más de avance en las cosas espirituales. No permitiendo que Dios te llene verdaderamente y lo llene todo en tu vida, y que a partir de tu decisión, no solamente muchas cosas cambien en tu vida, sino en tu familia y en el entorno en que te moves. Si todos tomáramos la decisión de no tener un corazón más dividido y nos decidiéramos a rendir culto verdaderamente a Dios, esta iglesia explota. Pero todavía estamos luchando en la iglesia justamente con el corazón dividido. Por eso el mensaje de fe y de santidad. Por eso todavía la insistencia en un tema que ya lo tendríamos que tener superado. ¿Será que esta noche te vas a decidir a rendir culto al Dios que te favorece, como lo hicieron estos tres amigos de Daniel? Cerrá tus ojos. Pensalo así un ratito. Pensá el resultado de lo que está sucediendo en tu presente, en donde pusiste las fichas de tu fe o de tus fuerzas. El resultado, pensá tu presente, porque el Dios que te favorece quiere que tomes una decisión hoy para que lo que está mal en tu vida cambie, pero tiene que ser a partir de ahora primero el Señor. Dijo Jesús: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué haré de ese Jesús llamado el Cristo? La pregunta de Pilatos ante la turba es la misma que muchos
hoy todavía no terminan de responderse a sí mismos. Pero es hora de tomar decisiones.